Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de esta, la mejor emisora de Colombia, Radio María. Muchas gracias por estar ahí. Muchísimos de ustedes seguramente están en sus casas haciendo teletrabajo, o bueno, los que regularmente desde sus casas escuchan esta espectacular emisora bajo la dirección del padre Germán Acosta. Queremos agradecerles por estar siempre pendientes de este programa. Ustedes se han dado cuenta que siempre hablamos del tema de ideología de género, que está relacionada con el feminismo, aborto y demás. Y hoy no será la excepción, pero obviamente las circunstancias actuales nos obligan a tocar el tema del coronavirus, este virus que nos tiene, porque yo también me encuentro desde mi casa viendo este programa y nos tiene encerrados a muchos, mucha gente cuidándose. Y es que este coronavirus se ha venido extendiendo por el mundo, lo llaman COVID-19. Es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha. Según algunos estudios, surge del murciélago en algunos mercados de China, donde pasa a otro animal que venden allá. En los 70s, el gobierno chino, que es comunista, ante las hambrunas que ha habido precisamente por la cantidad de gente y por ser un gobierno comunista, propiciaron unos mercados donde venden de todo tipo de animales. Y uno de estos animales, ya el murciélago, al parecer es el que ha producido este COVID-19. Este virus causa una enfermedad respiratoria como la gripe, influencia, con diversos síntomas, tos, fiebre. En casos graves puede producir una neumonía. Para protegerse puede lavarse las manos regularmente y evitar tocarse la cara. Queremos hoy hablar particularmente de cómo, digamos que hemos recibido una importación global del COVID-19 de las manos de un gobierno que ha sido bastante irresponsable, que ha sido el gobierno español. Y curiosamente, muy curiosamente, fruto de la marcha feminista del 8 de marzo. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que aquí tiene que ver una cosa con la otra? Pues sí, el 31 de enero, hace muy poco, fue el primer diagnosticado en España. Fernando Simón, que es el médico, el epidemiólogo español, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, decía en esa fecha, no habrá en España más allá de unos cuantos casos diagnosticados. Recuerden que ya en ese momento estábamos viendo como espejo a China. El 9 de febrero hay un segundo caso. El 13 de febrero está el tercer caso en España. A raíz de eso, el Mobile World Congress anuncia su cierre definitivo y Pedro Sánchez, declara que la decisión no responde a razones de salud pública en España. Fernando Simón dice que no existe riesgo de infectarse, la ansiedad está un poco fuera de lo razonable. Estamos hablando del caso de España, uno de los países con más muertos e infectados del mundo, luego de China e Italia. El 24 de febrero, vea cómo se mueve esto de rápido, está el cuarto caso, por lo menos reportado, ¿no? 25 de febrero el octavo caso. Tras la reunión interministerial sobre coronavirus, sin anunciar una sola medida, Sánchez afirma en Twitter que España necesita gobierno de acción resolutivo y ejecutivo. Sin embargo, no implementó ninguna medida. El 26 de febrero había 14 casos. Sánchez recibe a Torra, que para los que no saben, Quim Torra, es el presidente de Cataluña. Entonces estamos hablando que están en diálogo entre las izquierdas, ¿no?
14, cuando es 26 de febrero, que ya hay 14 casos, Sánchez recibe a Torra con todos los honores y a dos banderas en Damoclor. Sanidad anuncia por un tuit que quien haya venido de zona de riesgo no tiene que hacer nada. Increíble. El 27 de febrero ya hay 27 casos. El gobierno sube el techo de gasto. 28 de febrero, al siguiente día, hay 45 casos. 29 de febrero hay 59 casos. Pedro Sánchez anuncia medidas sin concretar ninguna para aplacar las revueltas de agricultores. El 1 de marzo, mire lo reciente, que esto hay 84 casos. Pedro Sánchez defiende el diálogo con Torra, por si no le ha quedado claro días antes. Estamos hablando de una distracción, pero pareciera que fuera una distracción a propósito de temas completamente distintos frente a esta amenaza sanitaria. El 2 de marzo salta a 125 casos. Pedro Sánchez anuncia su compromiso con la descarbonización. El 3 de marzo, 169 casos y el primer fallecido. El gobierno presenta su proyecto de ley de libertad sexual. El 4 de marzo hay 228 casos y 2 fallecidos. Sánchez emite sus condolencias. 5 de marzo, 282 casos y el tercer fallecido. Pedro Sánchez anima a llenar las calles en el 8M. Estamos hablando de la marcha feminista. Con 282 casos y 3 muertos por el coronavirus, el 5 de marzo Pedro Sánchez anima a llenar las calles. El 8 de marzo, increíble, increíble. El 6 de marzo hay 365 casos de coronavirus en España. Ustedes saben que ya a estas alturas España empezó a esparcir el virus en diferentes países. Ustedes saben que varios de los aeropuertos españoles son puertos para llegar a todos nuestros países acá en el hemisferio occidental. El 6 de marzo, 365 casos. Sánchez vuelve a animar a salir a la calle al 8M, dice que sin feminismo no hay futuro. El 7 de marzo hay 430 casos y un 10º fallecido. El PSOE afirma en Twitter que hay que salir a llenar las calles. También el 7 de marzo, Simón, estamos hablando del médico epidemiólogo, afirma que el brote está bajo control y deja el criterio de cada uno si asistir al 8M. Estamos hablando de un médico cargado de la OFI, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que con más de 300 casos dice la gente que a su discreción salir a las marchas del 8 de marzo. El 8 de marzo hay 674 casos y 17 muertos. 120.000 personas salen a la calle solo en Madrid, a la cabeza del gobierno. Irene Montero ya presenta síntomas. Cela y otras ministras más prudentes asisten con guantes. Begoña, señora de Sánchez, a la cabeza de la manifa, aún no presenta síntomas. Entonces estamos viendo la desvergüenza del gobierno español y la irresponsabilidad con esta pandemia en España, que sigue cobrando muertos, ¿no? El 9 de marzo, misteriosamente todo cambia. De la noche a la mañana el gobierno cambia de actitud, ya no hay que salir a llenar las calles. El ministro de Salud alega que ha habido un cambio de situación el domingo al anochecer. O sea, estaban esperando generar el boom del 8 de marzo, que la gente saliera a las calles, generar este golpe cultural, y vea lo que producen, la expansión del coronavirus por toda España. El 13 de marzo ya hay 3.000 infectados, 100 muertos. Solo 5 días después de animar a llenar las calles, el gobierno anuncia confinamiento en casa. El 15 de marzo, en convulso y eterno Consejo Extraordinario de Ministros, el comunista Iglesias se presenta de improviso rompiendo las cuarentenas y exige la nacionalización de eléctricas
y Medios de Comunicación y Autonomía Total de Cataluña. En la gestión de la crisis, Torra intenta reclutar a Urkullu y anuncia que no aceptará imposiciones desde Madrid. Bueno, Sánchez sigue bastante despreocupado con la situación. Estamos hablando del 15 de marzo, les vamos a contar cómo está el tema a hoy, cómo está España a hoy, para que ustedes sepan cómo va la cosa. Esto es importante para que ustedes vean cómo la ideología hace que los gobiernos pierdan las proporciones en su administración y en nombre de reivindicar el feminismo, lo que pasó fue una desproporción en las infecciones que han generado el tercer país con mayor número de fallecidos en el mundo fruto del coronavirus. Entonces, pero quiero darles las cifras, las tengo aquí, las cifras a hoy. Estamos hablando casi en tiempo real porque hay un sistema donde se puede ver en tiempo real los casos que se han denunciado o que aparecen registrados en el sistema de salud con una noticia, y es que Italia ha superado el número de víctimas mortales que China. En Italia los contagios han subido a 41.035 y las víctimas mortales a 3.405. Entonces han superado hoy Italia a China en el número de personas fallecidas, y España al 19 de marzo registra más de 17.100 casos, 767 muertos, con el agravante, como lo decíamos hace un momento en el registro de la línea de tiempo, que hasta el 8 de marzo el gobierno español no hizo absolutamente nada. O sea, estamos hablando de hace 10, 11 días, no hicieron absolutamente nada, y ya pasado el 8 de marzo sí anunciaron reclusión en las casas. Hoy España, que muchos de ustedes tienen familiares, conocidos, amigos en ese país, saben que hay una situación bastante fuerte. Casi el 90% del transporte está deshabitado, por decirlo en esos términos, y la gente resguardada en sus casas. Es increíble lo que ha producido este coronavirus, una pandemia mundial, donde la gente se empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos en esta situación? Fuera del hecho simple de pensar que en China comen en los determinados mercados algunos animales que no deberían comerse, que producen estas infecciones. Fuera de eso, el tema es más profundo, porque el mundo está viviendo una situación donde muchas prácticas que no deberían llevarse a cabo se llevan a cabo. Una de esas es toda esta organización cultural que pretendió hacer el feminismo. No sé si ustedes lo saben, pero para todo este mes de marzo, las feministas tenían programadas en todas las universidades de nuestros países, en universidades, colegios, calles, conferencias, flash mob, pero era una cosa impresionante. O sea, la programación que había era desproporcionada más bien. Entonces, absolutamente todo eso desapareció con el coronavirus. No le deseamos a nadie, obviamente, el coronavirus, pero una de las cosas buenas que produjo fue la desaparición total de esta avalancha cultural que se venía muy, muy fuerte, y que vimos casos aberrantes en Colombia y particularmente en Bogotá, donde un colegio reconocido puso
poco menos de 1.000 estudiantes, un colegio femenino, a bailar este baile del macho, del macho violador, eh, increíble. O sea, niñitas de segundo, tercer, cuarto, quinto de bachillerato, bailando esta canción que se popularizó tanto, que ha sido un instrumento de ideologización de unas proporciones vergonzosas. Alguien dirá, no, pero es que simplemente fue una actividad lúdica en un colegio muy bueno, donde educan muy bien a nuestras niñas. Yo quiero contarles que tuve la posibilidad en mis redes, porque me filtraron varios de los videos de ese montaje allá de estas niñas, y los publiqué en mis redes, y más o menos unas 100 niñas de esas que hicieron ese montaje durante todo este fin de semana pasado se comunicaron conmigo de manera muy agresiva, y el nivel de ideologización es espeluznante. Es decir, no es un acto ingenuo de unas niñas que desconocen qué es lo que significa ese baile, que simplemente se están divirtiendo un poquito, así como en nuestra época bailábamos el joropo, el sanjonero. Entonces ahora las niñas bailan el macho violador y no saben de qué se trata. No, sí saben de qué se trata. Han sido completamente ideologizadas. El profesor de filosofía de ese colegio las ha venido adoctrinando en nombre de las libertades, de generarles criterios, de que ellas sean unas personas independientes, que sepan analizar. En nombre de eso las ha engañado, porque tienen un discurso calcado, y todo su defensa del baile del macho violador ha sido en nombre de que los derechos de la mujer, porque prácticamente había un genocidio sobre la mujer, porque por el hecho de ser mujer, ¿no? Que es la gran falacia del feminismo. Hay muchísimos más asesinatos de hombres que de mujeres. Hay una reivindicación social total de la mujer. La mujer está ocupando los cargos más importantes en la actualidad. Y esto hay cifras, ¿no? Hay cifras de esto, no es una opinión subjetiva personal. O sea, la reivindicación a través del tiempo de la mujer ha sido exponencial. Desafortunadamente, la misma ideología viene arrinconando de nuevo a la mujer, porque casos como el del secretario de la mujer de Manizales, que debería ser una mujer, porque a través de las últimas décadas de este proceso de desarrollo social, la mujer, se han abierto unos campos, unos espacios en la burocracia estatal para la mujer. Entonces uno esperaría que una secretaria de la mujer la ocupe una mujer, pero en este caso la está ocupando un hombre que se cree mujer. Es decir, la misma ideología de género arrincona a la mujer en nombre de las reivindicaciones de la mujer. Increíble, increíble. Y estos niñitos le creen a eso. Entonces, en nombre de esta ideología, España exportó el coronavirus. A Pedro Sánchez no le importó la pandemia que ya se veía en China, que ya se veía en Italia, y empujó a la gente a salir el 8 de marzo en plena expansión del virus, y ahora estamos viviendo esto en nuestros países. Varios de los casos colombianos, que también viene expandiéndose muy rápido la pandemia, han sido importados de España. Entonces debemos darle gracias al 8M por ese otro logro en este caso, en el caso del coronavirus. Entonces, estamos viviendo unos momentos de reflexión, decíamos hace algún momento, y uno de esos puntos que queremos reflexionar es relacionado con el feminismo, una de sus banderas, el aborto.
El aborto, como lo dijimos en nuestro programa pasado, hace 15 días, ha venido siendo reivindicado y culturizado hasta tal punto que las famosas tres causales que están legitimadas por la Corte Constitucional en Colombia y en todos nuestros países, porque ha sido un proceso jurídico calcado en todos nuestros países, culturalmente ha sido avalado, inclusive por sectores pro vida. ¿Qué significa esto? Que nosotros no deberíamos permitir ni siquiera las tres causales, porque en nombre de esas tres causales es que asesinaron a Juan Sebastián, el niño por el cual marchamos el 22 de febrero, y siguen asesinando todos los días niños. Lo del caso de Juan Sebastián lo vemos por decenas y cientos a diario en Colombia y en nuestros países. En nombre de esas tres causales, es decir, lo que debería tumbarse en Colombia y en todos nuestros países son las tres causales. ¿Por qué eso no pasa? ¿Por qué no ha pasado en 14 años en el caso colombiano? Porque culturalmente se ha legitimado la situación. Es decir, inclusive, vuelvo y digo, hay sectores pro vida que jamás tocan el asunto de la sentencia C-355 de 2006. No sé, digamos, hablemoslo en los mejores términos, por ingenuidad, por desconocimiento, porque creen que es imposible, porque eso no se puede según ellos, etcétera. Pero es un tema que yo más o menos desde hace unos 3 años me he venido preguntando y me preocupa muchísimo porque es una sentencia que es intocable, digamos, en los comunicados, en las expresiones, en los objetivos de ciertos sectores pro vida. Yo obviamente me incluyo en el pro vida nacional, soy uno más o somos uno más con nuestro tipo de trabajo, pero siempre, y eso lo saben otros sectores pro vida, hemos cuestionado por qué en 14 años no se le ha apuntado frontalmente a tumbar las tres causales. Algunos inclusive legitiman las posiciones del presidente Duque o del expresidente Uribe frente a las tres causales. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hicimos la marcha del 22 de febrero, hubo muchos comunicados de prensa hablando del tema del aborto. Obviamente el aborto tomó un papel preponderante en la opinión nacional y en los medios de comunicación, fruto de las dos demandas interpuestas en la Corte para buscar tumbar el aborto, pero adicional por las marchas y demás. Entonces, alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver Duque y Uribe con la Corte si eso fue una decisión de la Corte y ellos no pueden hacer absolutamente nada? Claro que pueden hacer. Lo que pasa es que hacen en sentido contrario a lo que quisiéramos. Hay una publicación de la W Radio de esas fechas en las cuales hicimos la marcha del 22 de febrero, donde dice Duque: moverse de las tres causales del aborto sería algo muy duro para nuestra sociedad. Ustedes pueden encontrarlo en Google, en sus celulares, no es una cosa que yo me esté inventando. Y esto lo dijo en el contexto que hubiese la posibilidad de que a través de una demanda se tumbaran esas tres causales, que era lo que se estaba buscando. Pero Duque sale al paso, como presidente de la República, a proteger, digámoslo así, las tres causales. Dice, moverse de las tres causales del aborto sería algo muy duro para nuestra sociedad. Hoy Duque, en esta semana, dijo que él le oraba a la Virgen de Chiquinquirá para que nos protegiera en el contexto del coronavirus, y hay gente, claro, nosotros también le creemos, digamos, en la buena voluntad, pero dado estos otros artículos, pensaríamos que hay una malformación como católico y unos vacíos, y eso hace que legitime temas como las tres causales. Al igual que el expresidente Uribe, tan querido por muchas personas, pero en un trino
que también lo pueden encontrar ustedes en Twitter, dice: el aborto, rechazo a la ponencia, basta con las 3 causales, así no estemos de acuerdo. Increíble, o sea, según el presidente Uribe nos toca mirar para otro lado. Entonces, esto del coronavirus, yo quisiera, con todo el respeto y el cariño, porque a veces uno escucha inclusive las reflexiones de muchos de nuestros amados sacerdotes y muchos de las reflexiones de nuestra querida emisora, que estamos en tiempos de conversión, que tenemos que cambiar, que este es un llamado de atención, que tenemos que hacer algo. Pero ¿cómo puede ser que desliguemos eso que tanto nos invitan a hacer de la realidad real? Es decir, entonces volteamos a mirar para otro lado con el tema de las causales, no, eso ya culturalmente es así, ya lo damos por un hecho y no hacemos nada para evitarlo, frenarlo. Y tenemos que hacerlo. Lo del coronavirus, esperamos nosotros, Dios de la gracia, que pase muy pronto. La humanidad ha vivido pandemias en varios momentos de su historia, pero estos grupos radicales, seguramente de pronto Dios de la gracia se convierta en algunas de estas personas a raíz de un llamado de atención por estas situaciones, pero otras no. Entonces seguirán trabajando en la balanza cultural, y ahí es donde nosotros, a los que Dios nos dé la gracia de seguir este plano terrenal, si es su santa voluntad, deberíamos hacer un llamado de atención tanto al presidente, al expresidente y a todos aquellos que se consideran pro vida, que directa o indirectamente avalan las 3 causales, decirles que las 3 causales no pueden seguir, que hay que ir por ellas, que podemos tumbarlas. En 14 años de aborto en Colombia legalizado a través de estas 3 causales, uno de los grandes logros fue impedir que la Corte Constitucional ampliara aún más, el 2 de marzo, las causales. La Corte se inhibió, la presión social que hubo fue impresionante. Muchos de ustedes fueron protagonistas de ello en las calles el 22 de febrero. Entonces lo que podemos decir es que sí se puede, sí lo vamos a hacer y necesitaremos de todos ustedes. En estos días de cuarentena seguiremos trabajando en nuestras redes sociales, seguiremos en comunicación con ustedes, muchos de ustedes entren en contacto con nosotros, sigamos haciendo ese trabajo cultural, lo podemos hacer aprovechando que estamos con nuestros hijos en nuestras casas, hablándoles de esta situación. Como siempre lo hemos dicho, explíquele a su hijo estos temas en términos de padre. Si usted ve que le falta argumentación, tenemos canales de YouTube, tenemos las diferentes redes para que ustedes se informen, se formen, para poder dar, como diríamos en el contexto de esta emisora, razón de nuestra fe. Muchas gracias por estar en este programa, un programa rápido. La radio desafortunadamente es muy rápida, muy corto el tiempo. Sigamos con esta programación excelente de Radio María, sigamos conectados en la oración por estos tiempos que estamos viviendo y no dejemos de hacer el combate cultural. Hablen con sus hijos en sus casas, publiquemos el mejor mensaje en nuestras redes y sigamos conectados. Muchas gracias por estar ahí. Dios los bendiga. Radio María en Colombia, Radio María en el mundo.